Buenas tardes amigos. Hoy vamos a empezar con la serie de vídeos de prácticas del sistema LB, Light and Blinds Management, pero enfocado en este caso para las persianas, para el control de persianas. Bien, todo ese control de persianas está fundamentado en un mecanismo que es el 1731JE, que es el mecanismo que tenemos fundamentalmente para el control de motores de persianas. Estamos hablando siempre de motores de tensión alterna de 230 con un máximo de potencia de 700 vatios. Es una capacidad bastante alta teniendo en cuenta que un motor de persianas generalmente no consume más de 100 o 120 vatios, con lo cual estamos ya hablando de una capacidad bastante alta. Ese mecanismo se combina con diferentes tipos de tecla sensora para hacer más o menos funciones. Aquí tenéis expuestas dos, una que es la tecla sensora normal y corriente y otra que es la misma tecla pero con posibilidad de conexión Bluetooth. Eso lo veremos en otra práctica. En esta nos vamos a centrar básicamente en el conexionado y en el funcionamiento. Para el final de la práctica, para seguir con mi tradición y mis costumbres, pues os tengo preparado una pequeña sorpresa, de la que no voy a hablar de momento. Bien, vamos a repasar un poco el conexionado. Conexionado necesita fase y neutro para limitar su electrónica. Después tenemos la conexión de subida a la persiana y la conexión de bajada de persiana. Después, aquí en este módulo que veis es un módulo simulador. Aquí es un simulador de dos persianas. Aquí veréis después unas lucitas que se encienden, unas flechas iluminadas que se encienden y se apagan para indicar que está la persiana subiendo o bajando, y son dos. O sea, estamos simulando que vamos a controlar dos persianas como si, por ejemplo, fuera el comedor de una vivienda. Para esto voy a necesitar unos cuantos cables, como ya os podéis imaginar, pero los tengo aquí preparados y vamos a empezar ya con las conexiones. Lógicamente, magneto térmico bajado para no tener ningún peligro, y vamos a conectar primeramente la fase. Conectamos la fase del mecanismo que va a controlar una persiana y del otro mecanismo que va a controlar la otra persiana. Tenemos ya las fases conectadas. Vamos ahora por los neutros. Neutro al cuadro, neutro de un mecanismo y neutro del siguiente mecanismo. Bien, ya tenemos alimentada los dos módulos fase neutro. Y ahora, con cables sencillos como estos, voy a conectar lo que sería la subida y la bajada. Aquí mucho cuidado, no confundiros de conectar bajada con subida, subida con bajada. A veces hace un lío uno con los cables, que si es negro, que si es marrón, que si el presionero hizo esto, lo otro. Bueno, pues hay que hacer las comprobaciones para no equivocarse. Vamos a conectar este mecanismo, por ejemplo, a la presión izquierda, flecha de subida con flecha de subida y flecha de bajada con bajada de la persiana. Y después hacemos lo mismo con otro mecanismo que lo vamos a asociar a la persiana de la derecha. Flecha de bajada, buscamos el contacto de bajada de la persiana y hacemos lo propio con el contacto de subida de la persiana. Siempre poniendo mucho cuidado, mucha atención en no confundirse aquí. Y después queda una última conexión por hacer, que es conectar el neutro, que es el común de la persiana. Sabéis que en la persiana, el motor de persianas lleva un común, que es el neutro, su cable de subida y de bajada, por donde hay que dar la fase para que funcione. Hago una puntualización en este tema. Los motores de alterna nunca se pueden conectar en paralelo. Es decir, un mecanismo de estos, alguien puede pensar, bueno, si tiene 700 vatios, pues yo le conecto 4 motores de 100 vatios y es como si fuera una luz. No, los motores de alterna de persianas no se comportan como una luz. No se puede nunca conectar dos motores en paralelo. Ni con este mecanismo, ni con ningún mecanismo del mercado, por muy simple que sea, porque los motores pueden acabar averiándose. Para eso hay que hacer otras cosas. Bien, vamos a darle tensión ahora para que esto funcione y veamos cómo va. Vamos a darle aquí, subida, bajada, y la otra persiana igual, subida y bajada. Ya lo tenemos funcionando. ¿Veis que aquí parpadea un LED azul? Eso es porque está
en disposición de conectarse por Bluetooth con un mecanismo, con un dispositivo móvil. Pero como os decía, en esta práctica no vamos a tocar ese tema, lo haremos en una práctica más adelante. Bien, vamos a explicar un poco cómo funciona este mecanismo. Veis que yo, si hago pulsación corta, sube y baja un poquito la persiana, y si hago pulsación larga, la persiana llega a subir hasta que llega hasta arriba. Lógicamente, el motor de persiana debe tener su final de carrera bien ajustado, porque esto lo deja el contacto cerrado por un tiempo que siempre va a ser superior al tiempo de subida de persiana. Puedo parar en cualquier momento y bajar, lo mismo. Pulsación corta hace progreso corto, pulsación larga llegaría hasta el final. Funciona como la válvula de un coche, básicamente. Es decir, que es muy cómodo, es un funcionamiento muy cómodo de cara al usuario final, mucho más cómodo que si fuera un pulsador convencional, como esto que tenemos aquí, o si fuera un interruptor. Bien, pero no solamente por eso es recomendable utilizar este sistema, sino por otras cosas. Supongamos que ahora queremos hacer una centralización de persianas. Queremos poner algún mecanismo que sube y baje los dos motores a la vez. Como os comentaba hace un momento, eso no se puede hacer directamente. No podemos nunca poner dos motores de alterna en paralelo porque se acabarán averiando los dos. Entonces, bien, aquí es donde viene la sorpresa de la que os hablaba antes. Y tiene que ver con estas dos conexiones 1 y 2 que antes parecía que me había olvidado explicar. No me lo había olvidado, simplemente que estaba reservando para el final. Bien, son entradas auxiliares que tiene. Es decir, si yo le doy tensión por aquí, por la entrada 1, eso hará que baje el motor de persiana que tengo conectado a este mecanismo. Y si le doy al 2, hará que suba. O sea, es una entrada auxiliar. Y en el bajo tiene igual. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer una centralización, de tal manera que estas dos persianas las podré manejar por independiente, como ahora, pero además tener un mecanismo que me las bajará y me las subirá todas a la vez. Aquí tengo 2 en esta práctica, pero podría tener 20, 40, 30, 10, las que fuesen, o 12. Conectamos el 1 con el 1, el 2 con el 2, esto es como si fuera básicamente un bus, es como prácticamente un bus de conexiones, pero un bus totalmente analógico, de tensión, entre todas las persianas. Ya tenemos esa conexión y ahora hacemos lo propio, nos llevamos este 1 y este 2, el 2 representa la subida, por tanto lo conecto a la subida, una vez más, cuidado, no equivocarnos, a la subida de ese mecanismo, y el 1 lo llevamos a la bajada de este mecanismo. Repito, esto es un doble pulsador de persianas, por tanto, ahora lo que nos faltaría que es pues, conectar la fase para que pueda mandar, cada vez que yo pulso, esa fase a uno o a otro, a la subida o a la bajada. Vamos a ver de nuevo cómo funciona. Subida y bajada, igual que antes. Ahora, por ejemplo, voy a poner que estén bajando las dos. Pues ahora aprieto aquí en la subida y automáticamente vemos que las dos suben o que las dos bajan. Una centralización de persianas como tal. Si os habéis fijado, cuando he soltado se para. No se comporta como esto. ¿Por qué no se comporta como esto? Porque eso está pensado no solo para hacer esto, es decir, si yo tuviera un mecanismo igual que este y lo pongo aquí, me haría una centralización de persianas, hago una pulsación larga, le mandaría la orden al 1 y al 2 o al 1 o al 2 permanentemente para que baje o suba hasta arriba del todo. Bien, eso funcionaría así, pero no está pensado solo para eso, está pensado también para sensores de viento, por ejemplo, protecciones. Es decir, imaginemos que estos mecanismos están controlando a su vez dos toldos y yo quiero que tenga un sensor de viento que cuando hace mucho viento me lo recoja el toldo. Bien, pues eso es lo que hará. Es decir, el de subida, por ejemplo, conectaría el de subida al sensor de viento de tal manera que cuando hiciera viento, por aquí recibiría una orden, por el C de subida, por el número 2, y el toldo se recogería. Pero además, estas entradas tienen prioridad sobre el accionamiento manual. Quiere decir que mientras el sensor de viento tuviera su contacto cerrado, diciendo que hay demasiado viento, el toldo estaría recogido y yo, por mucho que tocara aquí, no llegaría a hacer ni subir ni bajar el toldo porque estaría bloqueado en ese momento. Por tanto, es un tema muy interesante, muy versátil, tanto para centralizaciones como para temas de seguridad. Pensemos que eso puede ser ese pulsador, puede ser un mecanismo como este, puede ser un mecanismo como este con el Bluetooth activado, o puede ser un programador horario que me las baje y me las suba todas a la misma vez. Igual que hemos hecho esto, podemos ir haciendo centralizaciones por plantas. Tener una centralización, todas las persianas de la planta baja, todas las persianas de la planta primera, y tener un tercero, un mecanismo auxiliar que baje todas a la vez. Haciendo un entramado de conexiones, como hemos visto aquí, digamos en escala, podríamos conseguir esa función.
Y bien, espero que les haya gustado, que les haya servido de mucho esta información y muchas gracias por estar aquí y hasta el próximo vídeo.